Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Sean todos bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, su guía de estudio, y conforme a la dirección divina, vamos a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que de manera muy espiritual podamos ponernos en contacto con lo que Dios desea para nosotros en este día, cuando vamos a estudiar la ira del Cordero. Es el término o la expresión que estaremos estudiando en el día de hoy, la ira del Cordero. Recuerden, amados amigos, que el desafío para memorizar en esta semana es 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pasaje de la Biblia a memorizar en esta semana, 1 Corintios capítulo 10, versículos 11 y 12. Es muy grato y es un placer inmenso saludar a nuestro gran hermano y amigo, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Doctor Veras, el Señor le guarde siempre. Gracias, mi apreciado amigo. Dios te bendiga en este día. ¿Cómo estás? Amén, estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, maravilloso. Amén. Les invitamos en este momento, apreciados amigos y hermanos, a que nos acompañen para hablar con nuestro Dios. Padre Santo y bueno, nos sentimos contentos y felices porque nos permites en este momento estudiar tu palabra. Úsanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, la ira del Cordero. Este es un lenguaje que como comunicadores nosotros quisiéramos descifrar el código para que se pueda entender básicamente lo que hemos de estudiar en el día de hoy. Pastor, cuando estamos hablando de la ira, mayormente uno piensa en la ira del ser humano. Cuando uno se enoja en el tránsito, por ejemplo, en la República Dominicana, uno se enoja con mucha facilidad y hablamos acerca de una ira. A veces cuando alguien se incomoda en el entorno familiar, se habla del efecto de la ira, que puede cometer un accionar que dañe la reputación o la armonía que hay dentro de ese círculo familiar o dentro de amigos. Y en este caso, hablar no solamente de lo que es la ira, sino la ira de un cordero, descifrar este código, cómo es en ese sentido la ira de un cordero, en este caso del cordero, de manera específica, porque está hablando de alguien definido, la ira del Cordero. Sí, vamos a aclarar estos temas. Claro que sí. Está hablando con un artículo definido del Cordero. Sí. Ese Cordero ya hemos dicho que es Cristo, especialmente en los escritos juaninos, o sea, los escritos de Juan, tanto el Evangelio, las cartas en el 1:29, capítulo 1 de Juan, versículo 29 y versículo 36, habla de Cristo como el Cordero. En Apocalipsis, la palabra Cordero aparece 27 veces. Una sola vez tiene que ver con la bestia que sube con apariencia de Cordero de la tierra, Apocalipsis 13:11 en adelante, y las demás ocasiones presentan a Cristo como el Cordero que es victorioso. Ahora, la ira del Cordero, ¿por qué nosotros no debemos airarnos? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces Dios nos manda que nos airemos, pero que no pequemos, y Él se aira de una forma tal que destruye. Existen dos tipos de ira para Dios. Los teólogos hablan de esas dos. Es la ira pasiva. La ira pasiva de Dios es una ira que es realmente utilizada en juicios, pudiera decirse juicios ejecutivos. El juicio ejecutivo, aunque tendrá su desenlace final en el fin del tiempo, no ha sido así siempre. Hay
lo que se conoce como partes, el juicio ejecutivo en partes. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue un juicio ejecutivo de Dios. Entonces, la ira de Dios se derramó sobre Sodoma y Gomorra porque ellos desecharon abiertamente su palabra, sus mandamientos, se rebelaron contra Él como creador. Y yo quisiera que nosotros podamos visualizar en este contexto que usted adora a Dios si quiere. Usted lo puede adorar o no. Lo que nunca un ser humano, nadie, ningún ser creado, ni siquiera Satanás, ni los ángeles caídos pueden hacer es desconocer definitivamente que Dios es el creador y es todopoderoso. Y eso hicieron esos hombres de Sodoma, por mencionar algunos, porque fueron muchos más. Entonces ahí está la ira de Dios desplegada. Pero la ira de Dios ha sido realmente activa en un momento así, intermitente. Sin embargo, también es una ira pasiva que ha sido desplegada a través de los tiempos, pero tendrá al final del tiempo, al final de los días, tendrá el desenlace por el rechazo de la humanidad definitivamente al mensaje de los tres ángeles. Pero en este sentido, pastor, ¿es comparable la ira de Dios cuando en el momento de hacer juicio como lo hace el ser humano? Y eso sería bueno que nosotros podamos definirlo, porque el ser humano piensa así, de esa forma, y dice, bueno, pero que la ira acompaña al Señor. ¿Cómo es eso? Porque en definitiva, nosotros los seres humanos tenemos en la mente, en la psiquis, el hecho de que la ira siempre está relacionada con violencia. Qué bueno que me hace la pregunta, pastor. La ira de Dios es una santa indignación que Él siente al ver que el hombre definitivamente ha fraguado sus planes con el enemigo para volverse en contra de su gobierno. Esa es la ira de Dios, una santa indignación. Eso es lo que se puede traducir como ira, porque no es algo maligno, terrible, que el ser humano siente. De hecho, en pandemia me acuerdo que una niña de una denominación religiosa hablaba de que Dios estaba airado y que iba a salir a destruir. No sé si usted llegó a ver eso, que el ángel de Jehová iba a salir a la medianoche a destruir. Pues yo colgué en las redes un video que por ahí anda todavía, en días pasados lo vi por ahí, diciendo que Dios no está indignado, Dios no está airado con el ser humano, Dios está airado con el pecado, pero no con el ser humano. Aquel que definitivamente persiste en el pecado y que decide, toma su decisión final y dice, yo me quiero quedar con mis pecados, en mis pecados, la ira de Dios se derrama sobre él y lo fulmina por amor a los que se van a salvar. Pero la ira de Dios es una santa indignación. Pastor, una santa indignación, ¿podría esto como interpretarse ya en algún ejemplo entre nosotros los seres humanos? Cuando una persona está acostumbrada a vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad, en un ambiente de amor, y de repente se encuentra con algunas escenas que produce indignación. El ser humano que no está acostumbrado a ver esto, entonces si pudiera tener su justicia en su propia mano, actuaría, pero no porque quiere hacer daño, sino más bien para aplicar una justicia correcta, una justicia que vaya a favorecer a las personas que realizan el bien. Entonces, para uno tener un reflejo en términos humanos, algo parecido así, donde hay tanto daño en términos morales, físicos, alguien que quiere establecer una justicia para poner las cosas en orden, básicamente eso es lo que podríamos nosotros quise utilizar como un elemento humano para que podamos entender cuando Dios tiene que actuar con ira o aplica su justicia, ¿es de esa forma? Bueno, pastor, lo ha presentado de la forma para mí más gráfica y quisiera leer para ustedes el Salmo 7:11. Salmo 7:11. Miren lo que dice. Dios es juez justo. ¿Qué cosa es Dios, pastor? Un juez justo. Y luego dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es, lo que estamos diciendo, tanto mi compañero, el pastor Scroggins, como este servidor es,
que Dios no se aira con la persona en sí, se aira con el que practica el pecado, con el que no vuelve de su mal camino, con el que vive acechando, que no duerme para hacerle mal al otro, para robarle, para matarlo, para dañarlo, para quitarle la mujer al otro, para robarle las propiedades del otro. Contra ese Dios vive airado todos los días, porque es una persona que vive en maldad y que decidió que el diablo more en su corazón. Una persona que solo vive en maldad, en pecados y pecados, ya es una persona dominada por el diablo. Entonces sobre esa persona Dios vive airado todos los días y su juicio vendrá sobre él. Pero cuando una persona es débil, peca, se arrepiente, Dios no está airado contra esa persona. Más bien su misericordia los alcanza. Muy de acuerdo, Pastor Vera, y de verdad que el ir descodificando esta expresión, la ira del Cordero, está sirviendo de mucho valor a cada creyente, a cada hermano y amigo, que posiblemente podría presentar alguna dificultad para entender la expresión ya conforme a estos ejemplos que hemos dado, alguna declaración de la palabra de Dios, la Biblia. Ya estamos transitando por un buen camino para seguir adelante con esta lección que resulta de mucho interés cuando estamos hablando de la ira del Cordero. Así es. En el nuevo diccionario bíblico ilustrado, el autor utiliza la palabra ira y él dice: la ira, cuando se adueña del hombre, es generalmente una manifestación de la naturaleza pecaminosa del hombre que monta en cólera. Y luego dice: y queda patente la desaprobación de Dios hacia ella y sus efectos. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Y las Escrituras insisten una y otra vez en contra de este estado de ánimo. Y luego da una retahíla de citas como el Salmo 37:8, Proverbios 12:16, y entonces concluye: la ira en el hombre es pecaminosa en cuanto es fruto de su naturaleza caída, de su egoísmo. Por la ira el hombre puede llegar a perder el dominio propio, cosa que Dios detesta. El creyente es exhortado a ser sobrio. Primera de Tesalonicenses 5:6. Pastor, conforme a esto, yo creo que tenemos una buena preparación ya para uno analizar parte del contenido del texto que se menciona aquí en la guía de estudio citado para este día, donde dice en Apocalipsis capítulo 6, los versículos del 12 hasta el 17: miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte y toda la isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podría sostenerse en pie. Cuando uno escucha este relato bíblico, pastor, parece como que está dentro de un ambiente de guerra, donde alguien va a imponer algún poderío sobre un ejército contrario, y eso es más o menos lo que se deja ver aquí en Apocalipsis capítulo 6. Cuéntenos un poquito y vamos a descifrar el lenguaje de Apocalipsis 6, 12 al 7. ¿Cómo no, pastor? En Apocalipsis capítulo 6 se está dando lo que se conoce como los sellos. Son 7 sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis hay 6 sellos, pero el séptimo no está en el capítulo 7, sino en el 8:1. De manera que el sexto sello tiene que ver con acontecimientos que son propios de la segunda venida de Cristo.
Por ejemplo, nosotros vemos que hay un terremoto y esos acontecimientos aquí en el sexto sello revelan la destrucción del mundo físico. Ya el profeta Joel había usado la figura de un terremoto para describir los cataclismos de la naturaleza en el día del Señor. Joel capítulo 2 versículo 10. Isaías también hizo lo mismo. Capítulo 13 versículo 9, versículos 9 al 11. Amós 8, 9. Y que también Elena de White en El conflicto de los siglos, las páginas 349 a la 351, habla sobre esto. Entonces, el terremoto que es seguido por el oscurecimiento del sol, y como este último acontecimiento también puede ser ubicado en 1780 después de Cristo, el sol se puso negro. Este terremoto entonces ha sido identificado como el de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, una de las sacudidas sísmicas más extensas y también severa que jamás se haya registrado. El efecto del terremoto se sintió no solo en el norte de África, sino que llegó hasta las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa, que sugiere que 1755 es una fecha inicial apropiada para el sexto sello. Así, pastor y estimados amigos, que podemos en un momentito continuar dando detalles un poco más de estos acontecimientos, pero los acontecimientos en sí del sexto sello tienen que ver con la preparación o los acontecimientos previos de la segunda venida de Cristo. Le hice la pregunta y a la vez hice un comentario sobre lo que se observaba en el texto sagrado y veía uno como un asunto preocupante, ¿no?, ante ciertas situaciones, y es precisamente como lo presenta también el autor de la guía de estudio. Dice: es importante notar que los perdidos no exclaman ¿qué es esto? ¿Quién está detrás de esto? Parecen entender lo que está ocurriendo. Se refieren a Jesús como el Cordero, lo que requiere conocer algo acerca de la historia de Cristo como Redentor. También parecen ser conscientes de que ha llegado algún día de su ira y que se encuentran en una situación desesperada. ¿Quién podrá estar de pie? Una gran pregunta. Antes del fin, el Evangelio es llevado a todas las naciones, como dice Mateo 24:14, y los mensajes de los 3 ángeles son comunicados a todo el mundo. Sin embargo, habrá personas que serán sorprendidas, no por falta de información, sino por su negativa de creer y obedecer. Esta será la razón por la que se perderán muchos. Sencillamente dice aquí la guía de estudio, no por falta de información, sino más bien porque son personas que se han hecho en su mente tener la negativa de no creer ni obedecer lo que la palabra de Dios dice. Así es, definitivamente. La pregunta de quién podrá sostenerse en pie, que termina en el versículo 17 del capítulo 6, donde ya concluye el sexto sello, está hablando de un grupo que en el momento de la ira de Dios podrá sostenerse en pie. Pero este grupo no se podrá sostener en pie por sí mismos. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 6. Hay un paréntesis porque esta pregunta es respondida a cabalidad en el capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis. Miré y he aquí vi al Cordero en pie y con él los 144,000 en el monte Sión. ¿Quiénes podrán estar en pie en el momento de la ira de Dios? Los 144,000. Los 144,000 no es un grupo literal, no lo es. Es un grupo simbólico que representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Representa el ejército de Jehová guerreando contra las pruebas más difíciles, contra los momentos más terribles de la historia de la humanidad, donde seremos probados como nunca antes. Por eso Daniel lo llama tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Note de que el asunto será serio. Habrá un tiempo de angustia terrible. Será terrible, fuerte para los 144,000.
pero Cristo estará con nosotros, porque desde el mismo momento donde inicia esa terrible situación, el Señor estará de pie con nosotros hasta el momento en que nos encontremos con Él en el monte Sión. Pastor, una segunda parte de la lección y que no queremos dejar pasar por alto, hace una referencia a lo que aconteció en tiempos de Noé. Mateo 24, 36 al 44, refleja o dice básicamente lo que aconteció allí. Las condiciones que se estaban viviendo en aquel entonces llamó la atención de nuestro Creador y hubo una intervención para destruir aquella generación. ¿Cuáles son las lecciones que el Señor Jesucristo nos invita a entender o a emprender de la historia de Noé? En esa declaración de Mateo capítulo 24, versículos 36 y 37, dice que en los días antes del diluvio los hombres estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ya ustedes desde sus hogares, en el celular, donde van escuchando Radio Amanecer en Estudio, no ven la facción del pastor que me mira de una vez para preguntarme, pero ¿cuál es el problema con comer y beber o casarse y darse en casamiento? Porque eso es permitido. ¿Cómo usted pudo entender que yo le iba a hacer esa pregunta? Porque, ¿cómo es posible? Yo tengo apenas unos 4 años que me casé y hay personas que hoy en día están haciendo planes para casarse. Recientemente estuve desayunando o comiendo o almorzando, cenando, lo que sea, y esa es la rutina diaria. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos esto? Claro que sí. El asunto es que está hablando de una glotonería, y la Biblia condena la glotonería. Condena lo que tiene que ver con una bebida embriagante que afecta el intelecto y que por supuesto daña a los demás. Tiene que ver con casarse en el sentido de la promiscuidad sexual. Por ejemplo, los antediluvianos, cuando un hombre veía una mujer, la mujer de su prójimo, de su vecino, de cualquier persona que le gustaba, le atraía, se la quitaba por la fuerza, la violaba, desbarataban los matrimonios, mataban algunas veces a los hombres para quedarse con sus mujeres. Y esto era un derramamiento de sangre, cuando la Biblia dice que el pecado creció a tal forma que llegó hasta el cielo, tocó los oídos de Dios. Cuando dice y vio Dios la maldad del hombre, es porque era mucha. La tierra hoy se encuentra en ese mismo estado, pastor. Y Dios está decretando juicios igual que en los días de Noé. Por eso es que el Señor nos advierte en Mateo capítulo 24, estos versículos 36, 37, que nosotros debemos de cuidarnos para que no entremos en el terreno de los antediluvianos y entonces sí cosechemos la ira del Cordero. Pastor, y en tiempos de Noé no existía información precisa del caos que se estaba viviendo, de la sentencia que Dios había pronunciado sobre esa generación que hacía todas las cosas simple y llanamente para satisfacer los deseos carnales y los apetitos. No había suficiente información en esta generación para saber que el mundo iba a ser destruido. Siempre ha habido. Dios nunca ha dejado a la humanidad en oscuridad. Noé fue el pregonero de justicia que proclamó todos estos males a los antediluvianos, por orden divina. De hecho, la construcción del arca duró 120 años porque Dios le advirtió a Noé que así sería, que el mundo duraría 120 años. Quien no creyó a la palabra de Jehová, entonces ese fue su problema. Bien, entonces definitivamente estas cosas, como decía la lección pasada, se escribieron para que nosotros podamos estar a tono y que estas enseñanzas estuvieran frescas en nuestras mentes, porque definitivamente esas son las señales que deben advertirnos que el tiempo del fin está cerca. Así es que, queridos amigos, apreciados oyentes, nosotros estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, donde hemos compartido con ustedes la ira del Cordero. Me gustaría, pastor, en este momento que usted pudiera despedirnos en oración. Con gusto, querido Padre Celestial. Oh Dios de amor y de misericordia,
Si tu ira se inflama y se derrama sobre la humanidad, es porque ésta decide, de una forma acabada definitiva, no permitir tu gobierno divino sobre ellos. Pero nosotros, en los cuales tu nombre es invocado, nosotros queremos, oh Señor, que tu gobierno nos gobierne también a nosotros. Amén. Y que nos permitas ser parte de tu pueblo. No derrames tu ira sobre tu pueblo, tu iglesia. Cuando hablo de tu iglesia, estoy hablando de todos aquellos que ponen a Jesús como su Señor y que se apartan del pecado. Guíalos, dirígelos y llévanos a vivir contigo al reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.